Aquellos no existen y solo ven y conocen el fasto de la gran iglesia, las encíclicas pontificias o las posiciones políticas de tal autoridad protestante. Yo he vivido eso muy concretamente. El padre de mi esposa, que era resueltamente no cristiano, me respondía cuando trataba de explicarle el verdadero mensaje del Evangelio. Pero eso lo dices tú. Solo te lo he escuchado decir a ti. Todo lo que he escuchado en las iglesias es exactamente lo contrario. Pretendo en primer lugar no ser el único, porque hay una corriente subterránea fiel, pero tanto más invisible cuanto fiel, y que corresponde a la palabra bíblica. Lo demás es fasto, el espectáculo, las declaraciones oficiales, el simple hecho de organizar una jerarquía. Aun cuando Jesús no creó evidentemente jerarquía, un poder instituido, aun cuando los profetas tuvieron ningún poder instituido, un sistema jurídico, aun cuando los verdaderos representantes de Dios nunca se valieron de un derecho. Todo eso que vemos es el carácter sociológico e institucional de la iglesia, pero para los del exterior es evidente que es la iglesia y en consecuencia no podemos juzgarlos cuando ellos mismos juzgan esa iglesia. Dicho de otra manera, los anarquistas tenían razón de rechazar el cristianismo que un cristiano indiscutible como Kierkegaard atacaba todavía más violentamente que ellos. Quisiera simplemente presentar aquí otro sonido de campana y disipar ciertos malos entendidos, sin pretender justificar lo que dice y hace la iglesia oficial y la mayoría de los que se llaman cristianos sociológicos. Es decir, quienes se dicen felizmente cristianos, cada vez menos numerosos, son los que abandonan a la iglesia en tiempos de crisis y se conducen exactamente de manera anticristiana, o bien como los patrones del siglo XIX que utilizaban algunos aspectos del cristianismo para fundamentar su poder sobre de otros. Es decir, si de repente leí mal, Jacques Ellul en su introducción hace todo una especie de micro, así como de todo lo que es la historia del cristianismo para él, e incluso historia de la humanidad, la condensa en una especie de cubo de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro, de hablar acerca de lo que es el cristianismo, de las raíces del cristianismo, de cómo se ve el cristianismo en sí, cómo se ve incluso cierto tipo de cristianismo. Aquí el de Kierkegaard, o Kierkegaard, como le guste a quien quiera llamarle, el primer existencialista cristiano, el padre del existencialismo, para el caso del existencialismo filosófico, que le llaman así, aún a pesar de que muchos dirían, es que el existencialismo ateo es el existencialismo verdadero. Bueno, para otros movimientos, el existencialismo verdadero es el de Kierkegaard. Y en ese sentido, Jacques Ellul comienza a hablar del existencialismo de Kierkegaard. Él dice, bueno, es que el anarquismo real, el anarquismo cristiano verdadero, viene desde Kierkegaard. E incluso podríamos decir que él no cita un tanto cuanto a Tolstoy como primer cristiano, pero él lo dice en el sentido evangélico. Para nosotros los cristianos evangélicos, nuestro primer anarcocristiano es Kierkegaard, como filósofo, como aquel que nos viene a aportar aquello que es lo que había perdido el cristianismo, y más el luterano, y más el caso del danés, que estaba inmerso en... Bueno, aquí tendría que criticar, incluso tendría que ser consecuente a esta parte del cristianismo que ahorita más en Navidad está envuelto en vamos a hacer los cantos en Navidad y vamos a hacer toda una parafernalia de Adviento para decir que nosotros celebramos la Navidad y el nacimiento de Jesús en la tierra.
la visita del Dios de la Merkabah, pensando en el sentido de la interpretación de Jacques Ellul del Dios de la Biblia, de este Dios visitándonos, y vamos a festejar la visita de este Dios a través de aquello que fue madurado en siglos posteriores, de lo que es la encarnación de Jesús. Madurado en siglos posteriores, con base, sí, a los escritos bíblicos, y por lo cual los anabautistas, por ejemplo, los menonitas, pues como que rescatan y dicen, bueno, esto como que lo vamos a rescatar de los hermanos reformados, y vamos a decir, pues esto sí lo vamos a tocar, porque los menonitas lo que hacen, y es la crítica que se hace al anabautismo, es que como que agarramos de chile, mole y pozole, y entonces aquí como que, de los católicos vamos a tomar, por ejemplo, su manera de vivir de los monásticos, muy reservada, muy espiritual, y de ahí hay, por ejemplo, los bautistas o anabaptistas, espiritualistas, ahí toman los espiritualistas, y ellos son de los que sí tienen, por ejemplo, éxtasis carismáticos, éxtasis de lenguas, éxtasis de profecía, que se madura con los cuáqueros y se abandona en algunas partes, pero en las partes no abandonadas por los moravios, lo rescata John Wesley, se lleva a los metodistas lo dejan de lado, y al final lo rescatan los pentecostales. Ahorita los pentecostales están como dejando de lado eso, pero se lo quiero recordar a los pentecostales, y sobre todo a los pentecostales trinitarios, que dicen, es que ¿cómo es posible que los neocarismáticos están creyendo en profecías, en apóstoles y en todo aquello que nosotros decimos que no? Perdón, pero desde que nació el movimiento con Seymour, sí se creía en profecía, sí se creía en lenguas, y de hecho los más ortodoxos en el pentecostalismo son, ahí sí yo también tengo la crítica, pero sí, lo quiero recordar, ellos son muy claros en que el bautismo del Espíritu Santo, la manifestación de la segunda bendición, vamos a llamarlo así, se creía que se manifestaba en lenguas. Valga, si no en lenguas, también en profecía. Eso es parte de lo que se ve. Yo, por ejemplo, cuando me convertí, vengo de un movimiento en que se dice, es que no es solo lenguas, es Marcos 16, 15 al 16. Valga, es vivir el Espíritu Santo. Porque si vamos al extremo de la racionalidad, Hegel, al que criticaba a Kierkegaard, fue el culmen de la modernidad. Y si alguien dice, es que vamos a hablar de la existencia de Dios y vamos a defenderla, pues sí, tenemos a Santo Tomás de Aquino, y si no queremos ir por Santo Tomás de Aquino, tenemos a Hegel, en que ambos hablan de que, oye, es que creemos en la existencia de Dios de manera muy racional. Y por ese extremo de racionalidad, que en ocasiones ahora quieren rescatar a los pentecostales, que viene de los reformados, pues el culmen del movimiento reformado de manera filosófica viene en Hegel. Y está criticado por Kierkegaard. Criticado en decir, tú crees en el Dios, tú crees en Dios por lo que diga la ciencia en realidad. Tú crees en Dios porque vamos a decir que en las vías que incluso John Wesley decía, vías que yo recuerdo, lo usé en hermenéutica, vías de interpretación, en decir, pues vamos a hablar de las 5 vías, de las 4 vías de interpretación, pues vamos a hablar de la tradición, pero también de la razón. En el sentido de la razón, Hegel es el máximo exponente de cómo tenemos que usar la razón, y en decir que la razón y la evidencia supuestamente racional de la naturaleza coexisten para decirnos Dios existe, y sí por esto. Pues ¿qué creen? Si se van por la ciencia, lo último que encontramos es que tal vez no exista creador. Tal vez lo que creemos, si nos vamos por el sentido del Big Bang, el Big Bang no nos dice que haya creación. Si nos vamos por el sentido de William Lane Craig, también de repente tienen que usar en su momento, que creímos por finales del siglo XX y parte del siglo XX, pues no, el Big Bang no es la línea causal que esperaríamos que veríamos por Santo Tomás de Aquino. No, señores,
La naturaleza no nos dice que Dios exista, nos dice todo lo contrario, nos pregunta, ¿dónde está Dios? Aquí algunos pensaríamos, oye, pero esto no iría en contra de lo que la Biblia dice de Dios. Pues por ejemplo, Satanás y el problema de la maldad, que nos lo dice, Greg Boyd nos dice, no, más bien es lo que esperaríamos, porque por causa de su administrador principal, que es Satanás, el príncipe de la creación, el príncipe del cosmos, como que esperaríamos como que la negación absoluta de Dios, y por lo cual no esperaríamos que dieran testimonio de Dios, más bien todo lo contrario, testimonio de Dios no está aquí, aquí no hay Dios, más bien hay caos. No es porque Satanás sea el príncipe del caos, no nos vayamos por ese tipo de interpretaciones, pero sí en un sentido un tanto cuanto metafísico, y lo digo entre comillas porque por allí hay un error de interpretación, sí esperaríamos que fuera todo lo contrario, y por lo cual sostenernos como pensaríamos de manera, oh Hegel, oh Santo Tomás de Aquino, se cayó, es el gran, se cayó el pedo. Perdón que lo diga de esa manera, muy grosera, pero quiero para que se entienda de manera muy coloquial. Se cayó ese problema. Y es donde Jacques Ellul y otros teólogos llegan a decir, es que aquí nos equivocamos, estamos mal. Más bien, tendríamos que rescatar a Plotino y hacer una especie de puente plotiniano sobre lo que dice el cristianismo y lo que dicen los críticos del cristianismo, y a través de este puente, por ejemplo, Jacques Ellul dice hacer una propuesta diferente del cristianismo y Greg Boyd una propuesta diferente de lo que es ver la creación y a Dios. A Dios no lo vamos a ver en la cosmología, aunque querramos. Y a veces incluso yo como científico digo, yo sí quisiera, de verdad que sí quisiera, que nuestros debates científicos terminaran en decir, esto se resuelve con el principio antrópico. Pues no se resuelve. Seguimos en debates y tenemos posiciones. Yo quisiera decir, yo soy de la propuesta y de la posición de cosmológica del origen del Big Bang, y que en efecto se sostiene la línea causal de Santo Tomás de Aquino a través de la cosmología. Y por ahí si ve a alguien que es fan de Adictos a la Filosofía, en que dice, es que el autor dice que no, por Santo Tomás de Aquino no va por ahí. Claro que no va por ahí Santo Tomás de Aquino, pero William Lane Craig sí va por allí. Algunos sí van por ahí. O sea, es legítimo ir por ahí. De manera científica y cosmológica, sí es legítimo. Pero ¿qué creen? Por ahí no se debería uno de ir, e ir por ahí de manera muy pura, pues es regresar a Hegel. Y regresando a Hegel, pues viene la crítica en decir, pues ¿en qué Dios crees? ¿Crees en el Dios? ¿Crees en Dios solamente porque es demostrable por la ciencia? O sea, tú crees en la ciencia, no crees en Dios. Es la crítica de Kierkegaard. Tú crees en la filosofía, Hegel, no crees en Dios. El Dios del cristianismo no necesita de ese tipo de vías. Las vías existencialistas, por así decirlo, y es rescatar Hechos 2, viene por la experiencia mística del encuentro con el Espíritu Santo. Greg Boyd apenas acaba de criticar en decir, de hecho, este tipo de mística, si vamos por la vía mística, tampoco es una vía mística natural. No es una vía mística de vamos a meditar de manera judía y vamos a encontrarnos y abrir nuestro espíritu al Espíritu de Dios por medio de meditación. Es por medio de oración. ¿Cómo se oraba? ¿Cómo se oraba? Jesús lo dijo, pues Padre que estás en el cielo. No por medio de rezos, pero sí por medio de concentración. Esta parte sí es parte de meditación, pero no es una meditación de voy a meditar. No. Es Padre que estás en el cielo. No es santificado sea tu nombre, no, Padre que estás en el cielo. Abba, te invoco a ti, encuéntrate conmigo a través de Jesús que ha resucitado. Yo te pido tu presencia. Esa es la forma de oración. Obviamente,
es de una manera muy profunda, muy propia, que se puede ver en otras partes de los evangelios sinópticos, que se ve como que enciérrate, pues estaban 120 reunidos, no era encerrarse en un cuarto oscuro, cada quien en un cuarto oscuro, no, sino que enciérrate en colectivo, pero tú enciérrate sin importarte que esté orando el otro, que esté orando el de la izquierda, el de la derecha o el de atrás, sino tú queriendo encontrarte con Dios. Esa es tu experiencia mística espiritual. Eso es lo que Kierkegaard está diciendo. Eso es lo que realmente es encontrarse con Dios. Vas a creer en Dios no por lo que dice la ciencia, no por lo que dice la filosofía, no por lo que dice Hegel, no por lo que dice Santo Tomás de Aquino, no por lo que diga un youtuber, sino por tu experiencia. Y eso es lo que te va a llevar a encontrarte con Dios. Eso es lo que va a llevar la experiencia a veces del milagro. Eso es lo que Jacques Ellul está criticando aquí. Y pues este youtuber